temas no son muy largos, porque estamos hablando de accesos en general, ¿no? De accesos generales tienen que drenarse, se tendría que curar. Pero tienen algunas características en especial estos tipos de accesos que vamos viendo, ¿no? Las infecciones cervicales profundas son aquellas que van a afectar las fases profundas del cuello y su contenido, ¿no? El cuello mismo y su contenido. Esa es la definición, ¿no? Se constituyen un conjunto de complicaciones sépticas que pueden presentarse en adultos y en niños, ¿no? Todo eso se conoce como accesos cervicales profundos. El problema es que son pues, peligrosísimas. No es lo mismo tener un absceso acá que tener un absceso aquí. Realmente es peligroso tener un absceso en estos lugares. Entonces, es importante que conozcamos y sepamos identificarlos. Y bueno, ustedes no van a llegar a tratar de esos cuadros si es que son médicos generales, pero si no los reconocen, no los van a referir y se van a ganar un problema. Entonces, eso es lo importante de este tema, ¿no? Que ustedes pueden llegar a establecer el diagnóstico. Por el momento que lo tengan, cuidado que se lo guarden y digan, no, es un cliente nomás, no hay problema. No, si puede morir el paciente, se van a dar un problema terrible, ¿no? Normalmente, la etiopatología se refiere a dónde llega, ¿no? Vienen por vía linfática, sabemos que aquí tenemos muchos órganos linfáticos y demás cosas, mucho flujo linfático, y puede llegar ahí. Es decir, que una faringoamigdalitis tranquilamente puede complicarse, o porque es de infección directa. Abrimos la puerta, por favor, ¿dónde están tratando, no? O puede producirse por traumas, por un contacto directo, por ejemplo, un cuerpo, una espina de pescado, una lesión traumática que uno tenga, entonces puede condicionar esa situación, ¿sí? Entonces, esto generalmente va relacionado con otro tipo de enfermedades como amigdalitis aguda, abscesos dentarios, traumas cervicales, intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, una amigdalectomía tranquilamente nos puede llegar a uno de estos cuadros cuando nos complica, ¿no? Esperamos que nunca se nos complique, pero nos puede complicar, ¿no? Menos frecuentes que una titis media aguda llega a eso, una sinusitis aguda, exposiciones a radiaciones, quistes cervicales alterados. Es menos frecuente, ¿no? A veces no se encuentra ni siquiera un foco demostrable, simplemente ha habido la migración, tal vez es un foco lejano y ha llegado a esto, ¿no? Dentro de los aspectos microbiológicos vamos a tener que estos abscesos generalmente, tanto el parafaríngeo como el retrofaríngeo, están condicionados por este gen, ¿no? El Streptococcus pyogenes, el grupo A, ¿no? También se incluye el estafilococo dorado o Streptococcus aureus, incluyendo las cepas que son las cepas penicilino resistentes, ¿no? Que esas son las peores con las que nos podemos encontrar generalmente en los hospitalarios. Otros organismos que pueden condicionar estos son los anaerobios, ¿no? Dentro de estos podemos entrar el Fusobacterium, el Microforum, el Bacteroides y los Streptococos. Cuando hablamos de estos abscesos ya de origen, digamos, ya crónicos, bueno, pues tenemos que no es relacionar con problemas tuberculosos o actinómicos y, bueno, siempre los anaerobios que están ahí presentes, sobre todo en los restos auriculares, ¿no? La gente muchas veces se descuida mucho del aspecto de la boca y se queda con los restos dentarios y eso es súper peligroso, eso nos trae muchos problemas en la práctica médica. Entonces volvemos a repetir, hay la infección, se produce una linfoadenitis faríngea y es ahí donde estas cadenas ganglionares y los ganglios se van a oxidar y van a llegar a tener esto, ¿no? ¿Por qué son peligrosos estos abscesos? No solamente porque están aquí, porque si estuvieran solamente aquí, no habría mucho problema, porque se localizaría. El problema es de que han pasado cirugía, algunos de ustedes. ¿Qué es la enfermedad del síndrome de Fournier? ¿Han leído de eso? Es una fascitis necrotizante de la región perianal, no más que todo perianal es la pelvis, el piso pelviano, ¿no ven? Y en el piso pelviano, todo el piso pelviano, igual hay fascias. Y tiene 50% de mortalidad, es terriblemente mismo. Porque aquí igual tenemos muchas fascias. Y lo peor es que estos planos faciales van a dar, bueno, el otro asciende y este baja. De pronto es más fácil. Porque agarra el espacio retrofaríngeo y comienza a descender, entra tórax y listo.
ahí se acabó la historia del paciente, ¿no? Entonces eso es súper importante que se pueda. Por eso es importante, o sea, nosotros no nos podemos guardar un paciente de estos porque es un paciente que es de urgencia, ¿no? Los abscesos en general son los más frecuentes, son todos los profundos son el piramidalino, que es más superficial, el parafaringio, el que vamos a dar ahora, el submandibular, que nos puede dar, que se puede originar de una angina de Ludwig, y el retrofaringio. Por programa hablamos solamente del parafaringio y del retrofaringio, pero todos son más o menos similares desde el punto de vista de su fisiopatología, su patogenia y todo su tratamiento, ¿no? El absceso parafaringio se refiere a la colección de pus que se encuentra localizada en el espacio parafaringio. Es un área lateral profunda del cuello que está detrás de la faringe. Como lo había mencionado, es una infección grave que requiere atención inmediata. ¿Por qué? Porque son potencialmente mortales estos cuadros, ¿no? Entonces, todo lo que sea absceso en el cuello, tenemos que tener cuidado. Ustedes tienen que meterse eso en la cabeza, no tienen que dejar pasar. Yo recuerdo cuando era estudiante, estaba haciendo mis primeras armas y a mí nunca me han hablado de esta situación, ¿no? Y justo viene el paciente, lo que corresponde o es internarlo o referirlo, ¿no? Internarlo de extra cuando compró hospitalario. No decía, está hinchado, póngale una penicilina y mándenlo. No, es muy peligroso, es demasiado peligroso. Se les muere el paciente y van a tener problemas. Y lo que yo menos quiero que ustedes tengan es problemas. A manera de anécdota, con cualquier problema que uno tenga, puede quitarse muchos, cualquier procedimiento que uno realice, por más pequeño que haga, puede quitarse muchos problemas. Ahora mismo en el hospital está en diciembre de la vida. Él vino con su nariz torcida y no podía hacer la reducción, porque su nariz estaba chueca de antes, obviamente. Pero ha fallado la doctora y que no pidió un consentimiento informado. Ahora está a merced de lo que pueda hacer ese juez o no pueda hacer. Y no solamente te dice un juez, pues cualquier persona que se consiga un abogado que esté dispuesto a todo, lo trata, nos puede cumplir, ¿no ve? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Dentro de lo que es la anatomía, vamos a decir que está formada, tiene el espacio parafaringio tiene 4 paredes, una pared interna, una externa, un límite posterior y un límite anterior, ¿ya? Entonces está formado por el músculo constrictor de la faringe y la amígdala palatina, aquí a este nivel. La pared externa, que debería ser esto, va a estar formada básicamente por el músculo pterigoideo interno y la rama ascendente del maxilar inferior, ¿no? Y además puede estar incluido el lóbulo profundo de la parótida y el vientre posterior del hígado, pues, un poco más atrás, ¿no? El límite posterior está dado por la fascia vertebral, este se comunica con el espacio retrofaringio, por si acaso, ¿no? Y la musculatura prevertebral. Entonces, eso también es importante. Y el límite anterior está formado por el rafe mandibular o maxilar que tenemos acá, ¿no? Entonces, ese es el espacio, ¿no? Este espacio, ¿qué es lo que va a pasar? A su vez está dividido en dos espacios, subespacios, vamos a decir, es el espacio preestiloideo y el espacio vertigoideo. ¿Por qué va a estar dividido por esta estructura que se conoce como el ramillete de Riolan, ¿no? Que está compuesto por músculos, el estilo gloso, estilo ioideo y el estilo faringio. Entonces, como memortario técnico, siempre piensen que está ahí metido un hueso, el estiloides, ¿no? Y están sus músculos estilo gloso, ioideo y faringio. Y de los ligamentos igual, estilo mandibular y estilo ioideo. Todos son estilos, porque parten a partir de la apófisis estiloides, ¿no? Ustedes saben mejor que yo, porque ustedes son anatomistas, ¿no es cierto? Entonces, estos dos espacios tienen su contenido, que es tejido adiposo, tienen un paquete vascular, que es la arteria maxilar, y paquetes nerviosos, ¿no? Del dentario inferior y del audículo temporal. De todos estos, los más peligrosos son los paquetes vasculares, porque pueden condicionar hemorragias y demás cosas, ¿no? Puede haber lesiones nerviosas también, pero en realidad lo que más nos preocupa, digamos, que un proceso infeccioso terrible produce un sangrado, que no podemos controlar. El espacio retroestiloideo, la arteria carótida interna. Imagínense lo que tiene ahí adentro. Por eso son peligrosos estos. La vena yugular interna, los nervios 9, 10, 11 y 12 y el ganglio simpático del nervio superior, cervical superior.
son los componentes, todo el contenido de estos espacios. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del espacio retrofaríngeo, que es una colección de pus que se localiza en el espacio retrofaríngeo, un área posterior y profunda del cuello detrás de la faringe. Entonces, esto estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, aquí atrás, vamos a ver el espacio, cuando nos encontremos con una masa tumoral aquí atrás fluctuante, pues estamos en un espacio retrofaríngeo. El espacio retrofaríngeo igual tiene sus límites, ¿no? Anteriormente es la fase faríngea, la fase visceral que separa el espacio retrofaríngeo de la faringe y del esófago. Después posteriormente tenemos la fase prevertebral que separa el espacio retrofaríngeo de los músculos prevertebrales, aquí atrás. La vaina carotidia y se va como el mecánico, básicamente con el espacio parafaríngeo, ¿no? Entonces, habíamos hablado del contenido que tiene, ¿no? A los dos lados. Superiormente va a ir hacia la base del cráneo, ahí se limita el espacio. Pero inferiormente, lo que les estaba mencionando hace un rato, ¿no? Que va hacia el mediastino. Y eso es lo que lo vuelve peligroso, estos abscesos. Que se pueda presionar hacia abajo, ¿no? Entonces, es importante. Eso es lo que más tenemos nosotros cuando nos encontramos en un paciente de estas características. Digo, pucha, no, tenemos que actuar sobre el pulso porque se nos va a diseminar la infección, estamos bien. Después tenemos que estar explicando por qué se nos ha muerto, que era difícil, ¿no? Entonces, y pese a que actuamos, a veces nos podemos, porque se está hablando de un 50% de mortalidad, estamos hablando de un cuadro que realmente está a mitad y mitad, ¿no? La mitad se puede estar más allá y la mitad está más acá. Entonces es peligroso, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas, todos vienen realmente con odinofagia, disfagia, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer mucho es la anamnesis, tenemos que hacer la anamnesis, hacer el examen físico, todo eso. Puede venir con fiebre. ¿Cuáles son las diferencias básicamente cuando estamos dentro de un absceso? O lo que nos tiene que hacer sospechar de esta situación es, por ejemplo, que tenga una rigidez cervical, que no puede mover una faringitis, tiene que mover el cuello, o si no puede mover el cuello, ¿qué es lo que ha pasado? Están viniendo de cirugía de abdomen. ¿Qué pasa cuando hay una peritonitis? Todos los músculos se paralizan, ¿no es cierto? Hay un hilio paralítico por eso, porque todos los músculos que se inflaman se paralizan, ¿no? Entonces, rigidez cervical, absceso retrofaríngeo. Trismos, los músculos masticadores se paralizan, estamos hablando de espacio parafaríngeo. Y otra característica que tienen estos pacientes es que constituyen una papa en la boca, caliente. No pueden hablar porque están contritos y no pueden. Eso se conoce como faringolalia, voz hermosa o voz en papa caliente. Así lo describe la literatura. ¿Ya? Entonces, no se van a enojar con los pacientes cuando no puedan hablarles, porque a veces no. Hable claro, señor. Nos comenzamos a putear, disculpen las expresiones, ¿no? Nos peleamos con los pacientes y ya. ¿No? Entonces, lo que no tenemos que hacer es hablar. Cuando tengamos pacientes de estas características, tenemos que pensar más que algo está pasando ahí. Ahora, si no es, digamos, es una estomatitis atlética, aparte de lo doloroso que puede hacer, no va a pasar más allá, no va a avanzar. Pero si es un absceso de estómago, sí puede avanzar. Tenemos que ser desconfiados. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos que tener? Estos son los signos de alarma. ¿Cuándo tenemos que preocupar? Realmente tenemos que preocuparnos, porque tal vez te parece que tiene que ir a terapia intensiva, cuando hay estridor. ¿Por qué? Eso quiere decir que ya está bajando, ya está descendiendo y está comprometiendo la vía aérea. ¿Sí? El diagnóstico se va a hacer siempre en base, no sé si algunos han estado conmigo en las alternativas, siempre yo soy un defensor de la anamnesis y el examen físico. Tenemos que seguir siendo una semiotecnia para llegar a un diagnóstico. A veces en esto nos sirven los antecedentes de pronto la extracción de alguna muela, de pronto una infección que haya tenido severa, que se ha ido complicando, ¿no? Es importante realizar una buena anamnesis, tal vez una cirugía previa, tal vez operado o ha recibido un golpe y le ha fracturado la mandíbula y a partir de eso no solamente es el dolor, sino que se está complicando, ¿no? Entonces,
A veces los signos pueden estar ocultos, por lo difícil que es, a veces no se lo llega a ver. De pronto ese absceso que está ahí retrofaringe puede estar en la rinofaringe, nunca lo vamos a encontrar, porque no vamos a ver una boca y no vamos a encontrar. Entonces, para eso, ante la sospecha, tenemos que tener, tenemos que hacer uso de nuestros métodos auxiliares de diagnóstico. Dentro de los métodos auxiliares de diagnóstico vamos a tener las pruebas por imagen, ¿no? Que en realidad son las que nos van a permitir inclusive definir la extensión, identificar posibles complicaciones y para ver el control evolutivo, ¿no? Los laboratorios en abscesos siempre están elevados, el mayor a 12.000, ¿no? Entonces esto también nos sirve como control. Digamos, si iniciamos un tratamiento, puede estar con 16.000. Digamos, hacemos el drenaje y vamos a ir a decir, controlando, este 12.000, ya ha llegado a 9.000, ya se ha controlado la infección, ¿no? No, sigue en 12.000, sino tal vez hemos dado un absceso y había otro. Puede ser esta situación que se está presentando, ¿no? Tenemos que hacer cultivos, nos sirven los cultivos, la PCR, que son reactantes de fase aguda, pero se puede estar elevándose todo, ¿no? Y la tomografía es importante, nos sirve mucho. El más importante de pronto el gold estándar es la resonancia magnética, porque estamos hablando de partes blandas. Hoy día les explicaba a mis estudiantes que para sinusitis de pronto el gold estándar es la tomografía, pero en estos casos el gold estándar es la resonancia. Pero no es que no nos sirva la tomografía con contraste, ¿por qué? Porque la tomografía es más accesible. Es más accesible, o sea, es un estudio al que podemos acceder fácilmente. En cambio, la tomografía, la resonancia magnética, en primer lugar, si tienen algún implante metálico ya está contraindicado, los costos son muy elevados, ¿no? Y a veces tardan en hacer estos estudios, sobre todo en las instituciones. Entonces, pero la tomografía sí se hace a la brevedad posible, ¿no? Su sensibilidad de 80-90%, versus un 90-95% de la resonancia, no hay mucha diferencia. La ecografía sirve, pero no es tan sensible como los otros estudios, ¿sí? Aquí en la tomografía se identifican los espacios, ¿no? El espacio parafaríngeo, el anaranjado, el espacio de la amígdala, que está pegado a la rinofaringe, el rojo nos habla de las áreas vasculares, ¿no? El espacio azul nos habla del espacio masticador y el verde nos habla del espacio parafaríngeo. Con eso podemos identificar dónde están las masas, ¿no? Que se están encontrando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo aquí están vemos una masa que se ha formado. Nos permite hacer un diagnóstico de la tomografía sin llegar a ser un estudio demasiado complicado como una resonancia. Además que la resonancia que se ve por si acaso, uno cuando lo ve la primera vez parece chino avanzado, es complicado, hay que saberla, hay que saber interpretar. Entonces, las diferencias claves para repasar, ¿no? El absceso retrofaríngeo tiene tortícolis y rigidez en nuca, en cambio el absceso laterofaríngeo tiene prisma, ¿no? Por la afectación del pterigoideo. El absceso retrofaríngeo va a hacer protuberancia en la pared faríngea posterior. En cambio, el absceso laterofaríngeo hace aumento de volumen, un aumento de volumen de la región submandibular, tiene ángulo mandibular acá, ¿sí? El retrofaríngeo es más frecuente en niños y el laterofaríngeo es más frecuente en adultos. El diagnóstico diferencial tenemos que hacer con la celulitis. La celulitis es celulitis, no hay colección líquida, solo hay inflamación de tejidos. Es importante. ¿Por qué? Porque si solamente celulitis, por más que lo corten, no van a sacar nada. Van a decir, no hemos sacado nada. Igual hay mucho volumen, ¿no? Se tiene que ser diagnóstico con tumores faríngeos y parafaringeos. De pronto no está afecto a un absceso, sino está afecto a un tumor. Entonces tiene que mandar la clínica. O sea, el tumor puede estar ahí sin causar fiebre, masa general, o es crecido por tiempos prolongados y más cosas. Entonces tenemos que establecer ese diagnóstico diferencial, ¿no? En niños la epiglottitis es importante. ¿Por qué? Porque la epiglottitis es una inflamación de la laringe, de la epiglotis. ¿Qué es lo que va a suceder? Que puede comprometer la vía aérea, entonces hay que ver. A veces se necesita la laringoscopía, pero es peligrosa. Es peligrosa la laringoscopía porque hace este movimiento de la vascular, puede caer sobre la vía aérea y se puede morir también. Es decir, básico, ¿no?
veces estudios imagenologicos nos pueden servir, ¿no? O con otros abscesos cervicales profundos que digamos, son localizados acá, que aquí que el otro no se disemina tanto hacia atrás. El tratamiento en estos pacientes, como les digo, no es un paciente, no es una faringitis normal, es un proceso que requiere un manejo hospitalario, ¿no? Estabilizar la vía aérea, intubar en casos graves, utilizar antibióticos empíricos. No podemos esperar productivos, tenemos que utilizar antibióticos que ataquen anaerobios y que ataquen bacterias, las que cubren, ¿no? O sea, son todos esos medicamentos, ¿no? En casos de alergia tenemos que utilizar ampicilina o metronidazol, si es que sería el caso, ¿no? Ahora hay otro tipo de antibióticos. Generalmente estos pacientes están bajo cobertura de las unidades de terapia intensiva o en servicios especializados donde se maneja esto, ¿no? El drenaje quirúrgico tenemos que entender que se tiene que hacer, ¿no? En los casos retrofaringios se va a hacer por vía transoral, tenemos que abrir la boca, ya, porque no vamos a llegar por aquí hasta ahí atrás, es imposible. Pero en los datos retrofaringios tiene que ser un abordaje cervical, teniendo cuidado de no meternos a los grandes vasos que se tienen allá, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que terminar pues degollándonos a los pacientes, haciendo unos cortes profundos, extensos hasta llegar a esto, ¿no? En esto no se ve tanto desde verdad, pero está lleno de drenajes y demás que vienen el paciente intubado. Son cuadros bastante complicados estos, ¿no? Aquí en el drenaje, digamos, un absceso tenemos que hacer por vía transoral, porque no vamos a alcanzar por el cuello. Dentro de las complicaciones, ya lo he mencionado, la mediastinitis, su mortalidad es del 50%, por su extensión vía espacio. El síndrome de Miguel, que yo lo he conocido cuando ya era especialista, que es la tromboflebitis de la yugular, ¿no? Y que puede llegar hasta esto, ¿no? Puede haber compromiso pulmonar por diseminación a los pulmones y el paciente se puede morir. Entonces, no tenemos que llegar a esto de otras complicaciones. Puede conducir a una neumonía por aspiración o por la disfagia que produce, o ligado por choque séptico y pueden morirse los pacientes. Entonces, es importante que se hable de esto cuando tenemos este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto? ¿Alguna duda que tengan? Doctor, sobre una vez que ya hayamos hecho el diagnóstico, ¿dentro de cuánto tiempo sería ideal el paciente? Porque usted mencionó tomografía y ecografía también como opciones, ¿no? Para ayudarse. Sí, es que depende de dónde estés. ¿No ve? Depende de dónde estés. Porque si estás en un hospital, digamos, que sea de la ciudad y demás cosas, el punto es inmediatamente. Pero si, digamos, estás en el área rural, tienes que intervenir, no te queda otra. ¿Qué pasa con esta presentación que no se Ya, yo les voy a pasar por escrito de disfonías porque no me hablan. Yo no me permite computadoras, pero se abren todas las otras computadoras. Mi computadora está mal. Sí. Entonces yo les voy a pasar por escrito porque estamos a punto de dar el parcial, o sea, es el siguiente viernes. Yo hasta el máximo hasta el domingo o lunes ya les voy a pasar por escrito. Y de eso solamente salen las preguntas, por si acaso. ¿Verdad? No hay de un artículo y demás cosas, por lo menos no con ustedes. ¿Ya? Los profesores estaban quedando conmigo. Siguen quejándose del nariz. Todavía hay gente que ha respondido. Muchachos, entonces a los que mi grupo les voy a pasar y ellos van a escribir, ¿ya?